Esto tiene que ver con la economía. We are honored to welcome President López Obrador. El único proceso en el que yo estoy involucrado es este. Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo. Grupo Tendencia FM presenta Tendencia Informativa desde Texcoco, Estado de México, para el resto del país. Tendencia Informativa, los hechos al momento, conducido por Claudio Altamirano. Muy buenos días, amigos de Tendencia Informativa. Vamos a saludarles esta mañana 22 de junio del 2021. Y bueno, pues aquí estamos ya para poder platicar con todos ustedes la agenda internacional, local, la agenda nacional, por supuesto, y lo que se venga dando en esta sintonía. Por supuesto, ya también lo saben, como todos los martes ya es costumbre, nos acompañará nuestra querida Elizabeth Segura para platicar, creo que muchísimos temas que han sido, pues de verdad, contundentes y terribles para el país. Ha sido una jornada de verdad muy triste. Yo ayer me ausenté por temas personales. Sin embargo, toda la propia semana o el fin de semana pues fue de verdad muy triste. Un compañero, un amigo, periodista, ya de entrañable, sin lugar a dudas, entrañable, muy vinculado a la nota roja, a la nota que investiga el índice de delictividad, de criminalidad en este país. Joaquín, mi querido Joaquín Montes, que participara en diversos, no solamente en radios locales y en podcast, sino también en diversos medios de prensa, fue secuestrado y fue asesinado por parte del crimen organizado, o eso es lo que se han informado en las autoridades. Pude hablar yo con su esposa el sábado a eso de las 5 de la tarde y esto, bueno, pues me lo informaron. Definitivamente muy triste, y se junta con la situación de Reynosa, que hay que dejarlo sumamente claro. El tema de Reynosa es un antes y un después del país. México ya es otro, y habrá que tener y entender en dónde está parado México, y eso es lo que nadie quiere ver, o por lo menos desde la clase política, tanto el oficialismo como la oposición, porque se trasladan vendetas. Donde gobierna Morena se le va encima a la oposición por la inseguridad, y donde gobierna la oposición se le va encima a Morena porque lo que es un sistema, es un negocio, es una mafia, porque así operan. Y para muestra un botón, ¿no? Está el tema, por ejemplo, ¿cuántos personajes no hay? No hay, por cierto, Irma Eréndira Sandoval, pues fue despedida, ¿no? Literalmente despedida por el presidente López Obrador. Un tuit, una imagen dura. Por lo general el presidente, cuando mueve sus piezas, siempre es muy cordial a quien retira, lo reubica, y en este sentido con Irma Eréndira Sandoval pues fue bastante duro, ¿no? No hubo una nota de agradecimiento, simplemente hay cambio en la función pública, y nosotros seguiremos luchando contra la corrupción como si se tratara pues de alguna situación que se hubiera dado. Llega, creo yo, un hombre como Roberto Salcedo, que no creo que tenga los pergaminos, se dice mucho en Sudamérica, para
para entablar o para llevar a cabo este encargo. Habrá que ver. Hombre, por supuesto, que tiene como referente, y esto da una señal muy frontal a Marcelo Ebrard, gente cercana de Marcelo Ebrard, y por supuesto gente muy cercana de Manuel Camacho Solís. En ese sentido, pues ahí está el tema, ¿no? Y así es como va la vida misma y la vida propia de una mujer que se suponía, o se supone, bueno, se suponía, ya no lo hace más, combatía la corrupción, y yo creo que su gestión fue un fracaso. Es decir, vamos a enumerar, si yo pongo a López-Gatell como el peor, absolutamente el peor funcionario de la gestión de López Obrador, Irma Heréndira tiene que ser la segunda. Además, una mujer soberbia, una mujer arrogante, una mujer que tenía metida toda la familia y un poco más a la administración pública, y la ambición la volvió loca, ¿no? Aparte también, por cierto, comparte con Manuel Bartlett el gusto por las casas, tiene también bastantes, no se sabe de dónde, porque con estos suelditos que tienen de funcionarios, pues se hacen millonarios y no hay forma de explicarlo, ¿no? Yo creo que Irma Heréndira es la encarnación de la corrupción, de lo que ha sido este gobierno, también un fracaso en esa materia. Los números en las adjudicaciones directas, no se licita absolutamente nada. Los mismos empresarios, hagan de cuenta que la calca, yo creo que es la calca del pasado, pero revolucionado, ¿no? Y en ese sentido, pues me concentro y me enfoco de lo que pasó el fin de semana, porque yo decía, y lo digo con todas sus letras, México ya es otro. Lo que pasó en Reynosa, lo que le pasó a mi compañero Joaquín, lo que le pasó a tantísimos mexicanos siendo víctimas del crimen organizado, es simplemente el reflejo de la impunidad, absoluta impunidad de este país, ¿no? Como periodista, como ciudadano, estoy harto, estoy cansado, estoy dolido de tener que anunciar, y de verdad que me han pasado dos situaciones. Uno, por el tema de la línea 12, que perdiera la pierna, compañero periodista también, cual no lo menciono porque esto es a petición de su familia, si no lo hubiera hecho. Y el otro, bueno, pues es Joaquín, ¿no? Que por supuesto, pues refleja lo que es la impunidad y engloba a lo que quiero llegar, ¿no? A Reynosa, exactamente a Reynosa. Reynosa es la imagen de lo que se ha perdido. México, a lo mejor ante yo les llamo fans porque no le encuentro otro adjetivo, de Morena o del presidente o del régimen, pues ven un país distinto al que creo que vemos la mayoría, ¿no? Inclusive había otro de estos, pues yo no sé si llamarles periodistas, pero que van y se le acercan a López Obrador, pareciera un mexicoamericano el que lo entrevistaba y le hacía una propuesta como de hacer un tipo de Tenochtitlán estilo Disneylandia, ¿no? Digo, de verdad que es una tragicomedia este país. Pero más allá de todas las mamarrachadas que tenemos que soportar los mexicanos día con día, y ya desbordado el tema, pues está lo que pasó en Reynosa, ¿no? Le Figaro, el periódico más importante de Francia en su versión física, nombraba a México como el estado hecho terror, así, literal. O sea, México es el terror como un país, terror, esa es la palabra que se usa, ¿no? Y luego John Hope, un criminólogo muy importante de los Estados Unidos, dijo, le podrán poner el nombre que sea, pero cuando hay una matanza, vamos a decir, aleatoria, es decir, que nada más llega un grupo delictivo o terrorista, porque yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y dispara contra la población o contra quien esté enfrente, pues eso no es un tema propio de una guerra del narcotráfico, ¿no? Esa situación ha estado superada ya. Esto ya es un acto de terrorismo, esto ya es el terrorismo, esto es la entrega del país,
que tanto le enoja al presidente, que tanto le enoja al canciller, pero cuando la DEA dice que un tercio del país está siendo controlado por el crimen organizado, pues da tomata relato y ahí está, ¿no? De verdad que es brutal y lo que pasa en la prensa internacional es increíble, ¿no? Es de verdad increíble el papel que hace México. Le Figaro hace, y de verdad que me interesó bastante el trasladarlo, porque también dice que el presidente mexicano no tiene una conexión con la realidad, ¿no? Donde él ve estabilidad y paz y progreso, y yo creo que los demás vemos pues la realidad, ¿no? Es un país que vuelve, y otra vez por supuesto, y también lo dijimos aquí en Tendencia, era una simulación absoluta lo que estaban haciendo con el tema de las vacunas. De verdad que ojalá que todos los malos funcionarios, los funcionarios, los corruptos, todos los que le han hecho tanto daño a este país, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de donde sean, ojalá pagaran. Pero más allá de eso, es hablar el presente, ¿no? Yo en mis 40 años, no había visto un México tan destruido, entregado. Y lo dije y me tildaron de loco en su momento, pero lo dije y lo comenté cuando yo decía, después la DEA me dio la razón, por supuesto, que el día que se liberó al hijo del Chapo Guzmán, que además se liberaron, como película de Hollywood, se liberaron a una cantidad de reos importantes de alta peligrosidad. Recién entraba el gobierno, López Obrador tenía poco tiempo, y estaba Durazo, que hoy increíblemente es gobernador. Yo decía que México se le había hincado al crimen organizado. Es decir, habíamos entregado la soberanía, habíamos entregado el país al crimen organizado, ¿no? Estás loco, me decían. Es porque tienes mala disposición, le tienes jiribilla al presidente, no hay que exagerar. Y lo de siempre, ¿no? Que también los mexicanos somos muy responsables de eso. El PRI robó más, el PRI mató más, Calderón fue peor. Y por supuesto, si que nadie está negando el tema de García Luna y Calderón, por supuesto, o el de Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, ¿no? Y ahora sí decirlo, López Obrador y Durazo también. Porque esto es la sumatoria de todo el fracaso que ha vivido este país. Yo voy a decir algo durísimo, pero lo he comentado. Cuando llegan jóvenes y me preguntan respecto a su futuro, qué tienen que hacer, uno llega a una edad donde tienes compromisos, donde ya tienes una vida recorrida, ya no es tan fácil, ¿no? Pero yo a los menores de 30 años, de verdad que les digo que el único futuro que tienen es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Este país está entregado, ¿no? Y yo sé que aparte también yo genero escozor, pero estoy hablando desde el corazón, estoy más allá que hablando como periodista, estoy hablando desde lo que yo siento, ¿no? Y hay una mentalidad, ¿no? Por ejemplo, se me van a venir muchos encima por este nacionalismo de, pues si no estás contento, lárgate, y si no, bla, bla, bla. No, yo nací en este país, y aunque no lo hubiera hecho, yo pago impuestos en este país, y hasta donde yo tengo entendido, las garantías individuales, la Constitución avala mi libertad de expresión, aunque sea de verdad les moleste, y lo digo con todas sus letras, ¿no? A mí estos nacionalismos payasos y baratos que tenemos tan arraigados, salvo la molestia que viene desde el adoctrinamiento, no hay una mea culpa, no hay un momento de reflexión, ¿no? Y se distrae la gente con temas como, por ejemplo, y lo decía también, hay que pedir perdón, o que la corona española nos pida perdón a los mexicanos, ¿no? Digo, de entrada, está cañón tener
ese complejo, ¿no? De algo que ni siquiera te tocó vivir o que ni siquiera trasladaste, y que no hay nadie más vivo de ese tema y que no puedes juzgar a nadie, pero además se adolece de una ignorancia absoluta, porque ni España existía ni México existía, ¿no? Pero más allá de ese tema, no dejamos de perder en perspectiva, ¿no? La realidad, y va a estar muy interesante la plática con Elizabeth Segura, la vamos a tener unos 15 minutos más. Va a ser fuerte, como siempre, porque hay muchos temas que hablar. Yo, de verdad que entro a este espacio el día de hoy, entro triste, muy triste. Lo digo honestamente, con el corazón en la mano. Pero ya mi tristeza ya no se desborda al lamento. Ya mi tristeza ya va ligada con un hartazgo absoluto. Estoy harto de que me vendan tanta verborrea para que después todavía el presidente se aviente un discurso en contra de la clase media, cuando pues es la clase media la que sostiene este país, ¿no? O sea, se podrá hacer subdivisiones, esto ya es más tema de economistas, si la clase media baja, si la clase media per se, o si la clase media alta, ¿no? Pero es el que se rompe el lomo, el que se arriesga y pone un negocio, el que maneja un Uber, el que entrega una pizza, el que tiene una tlapalería, el que tiene una estética, el que aporta, ¿no? El que da trabajo, el que pone ya en el caso una mediana empresa que puede contratar a lo mejor 100 trabajadores, 70 trabajadores, 60 trabajadores, y que se hable otra vez de necesitamos una clase media más humanista. Digo, pues con qué tamaño se puede decir semejante cosa cuando es la clase media la que ha mantenido al señor presidente 12 años. Porque en 12 años, y no, ojo, y yo sé que va a molestar, pero el señor presidente me podría callar la boca muy fácil diciéndome, mira, en estos 12 años, aquí están los libros que escribí, porque escribió libros, o es lo que él aludía, que lo mantenía. Yo no creo que, digo, con todo el respeto a López Obrador, no creo que sea Stephen King, ¿no? Para vivir de escribir una novela. Digo, si es Stephen King, me queda claro que, como lo hace, puede un día escribirse una novela en 2 días, 140 páginas, pum, y venta, y vámonos para sacar un par de millones de dólares, ¿no? No creo que aparte le alcance para esos recorridos que hacía de forma continua. Y ese es otro tema, ¿no? Ir a adoctrinar, ir a decir que soy el mejor, eso no es trabajar. Eso no es trabajar. 8:07 de la mañana, vámonos a un primer corte y regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. En tu coche, en tu casa, en tu celular, siempre en tus oídos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tendencia FM. Cambalache Deportivo presenta el estilo y conocimiento y experiencia de Claudio Altamirano y todo su grupo de expertos en deportes, fútbol, básquetbol, béisbol, boxeo, artes marciales, todo esto y mucho más en Cambalache Deportivo. Sé el primero y entérate de todo sobre tu equipo favorito. Con la voz de la experiencia, Claudio Altamirano, solo por Tendencia FM. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Los fines de semana no serán los mismos. Los top DJs de todo México llegan a la frecuencia del 102.1. Todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. La mejor música mezclada llega a Tendencia FM. Rockin' Beats 102.1. 9 de la noche. Rockin' Beats. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Ey, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer al rato o qué? Pues yo voy a ver un partido de fútbol. Yo unas chelitas con una barbacoa. Uy, sí, qué rico. Ya sé, y si mejor escuchamos los monólogos de la Virginia. De 6 a 7. Va. Jalo. Los monólogos de la Virginia. Todos los domingos de 6 a 7 de la tarde por Tendencia FM 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. De regreso, amigos de Tendencia Informativa. Bueno, estamos próximos ya a que entre Elizabeth, así que vamos a ir primero desplegando la información del COVID. Adelante, por favor, escuchemos. La Secretaría de Salud informó que hasta este sábado 19 de junio, México acumuló un total de 231.151 muertes por COVID-19. Esto significa que, en las últimas 24 horas, el país registró 192 nuevas muertes por coronavirus. Además, México sumó 2.475.705 casos positivos por esta enfermedad, al reportar 3.964 contagios en el último día. También contabilizó 4.414.867 casos negativos. Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Coahuila, que en conjunto conforman más de 2/3, un 67%, de todos los casos acumulados registrados en el país. La Ciudad de México continúa siendo la entidad con más casos acumulados en todo el país, al representar el 27% de todos los contagios registrados en el territorio nacional. Con estas cifras, México ocupa el 15º lugar mundial en número de contagios y el 4º puesto como el país con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Bueno, pues de regreso, por supuesto. Toca también platicar un poco de la situación. El COVID está otra vez brutal y esto ya ha afectado globalmente. Estados Unidos y México extienden un mes de restricciones, así que escuchemos, por favor. Las restricciones fronterizas por la pandemia también han tenido un impacto en la economía de municipios y condados que integran la franja fronteriza y que dependen de los turistas. Ya han pasado 456 días, 456 desde que México y Estados Unidos cerraron sus fronteras para viajes con fines recreativos o turísticos. Esto pasó el 21 de marzo del año pasado. Y parece, y van, en efecto, se van a sumar más días, pues el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos anunció este domingo a través de Twitter que las fronteras con México y Canadá permanecerán cerradas para reducir la propagación de COVID-19. Ahora, la restricción se va a extender hasta el 21 de julio. Bueno, pues todo lo que está mal, ¿no? Lo habíamos advertido, lo habíamos comentado. Será parte, insisto, es que nosotros hablamos desde los datos, que eso es donde hay luego enojo. Se disparó de forma tremenda previo a las elecciones las campañas de vacunación, los procesos directamente. Y otra vez a la baja, ¿no? Y bueno, dice el presidente que es normal, el canciller dice que llegaron vacunas donadas, en fin, ¿no? La realidad al día de hoy es esta. Se vuelve a disparar
el tema de los casos de COVID. Ya hay afectaciones en niños, según lo que reporta el propio sistema de salud. Las escuelas, por supuesto, esa necesidad de abrirlas sí porque sí, va otra vez para atrás. Y lo que se refleja es que el rebaño, como se entiende, pues está muy lejos de ser vacunado. Y luego, pues también ya hay casos en donde se supuestamente aluden que están vacunados y se contagian. Vamos, y entiendo que es normal que a pesar de la vacuna te puedes contagiar. En teoría lo que baja es la dimensión o la intensidad, pero pues los números dicen otra cosa, ¿no? Definitivamente estamos viviendo el momento más bajo del país en mucho tiempo, Y esto, y de nueva cuenta, porque este es el análisis propio. Esto no es decir que Peña Nieto era mejor o que Calderón era mejor. No, es una seguidilla de gobiernos que han fracasado, unos más que otros, que por supuesto también los mexicanos tenemos responsabilidad bastante. Y que, bueno, pues ahí está el reflejo. Quiero, antes de preparar e irme a conectarme con Elizabeth, pues un último audio que teníamos programado. Por supuesto es lo de la justicia. Escuchen lo que pasó en Reynosa y ya estaremos hablando con Elizabeth. Yo creo que ponemos el audio, Bastián, y nos vamos a corte comercial para preparar la llamada con Liz, por favor. Yo le puedo decir una cosa, yo sé que sí va a haber justicia, pero si no va a ser justicia aquí en la tierra, va a ser justicia de Dios. La justicia es de Dios y Dios está obrando. Este es el consuelo que tiene Olga Ruiz, quien asegura que la muerte de su hermano no quedará impune y si no hay justicia en la tierra, será Dios quien castigue a quienes le arrebataron la vida a Ángel. El joven de 19 años fue asesinado por un comando que sembró terror en Reynosa, Tamaulipas, al acribillar a 14 personas y dejar heridas a 3 más el pasado sábado 19 de junio. Ángel Fernando Ruiz Flores se graduó recientemente como técnico en enfermería. En su tiempo libre comenzó a trabajar con su padrastro para una campaña privada que daba servicio a la Comisión Municipal de Agua Potable en Reynosa. Así como dices tú, aún y cuando no se haga justicia en la tierra, ustedes están conformes de corazón con que algún día Dios va a castigar. Dios va a castigar a esas personas que no lo hacen. Dios va a tomarles cuentas y cuando Dios toma cuenta, Él les cobra el 100 por 1. Así dice la palabra de Dios. Ángel era ¿qué número de hermano? Era el 5. ¿El hermano número? 5. Eran 5 hermanos. Sí. Era el más pequeño. El más pequeño. La gestante de él le lleva 10 años a él. Y nosotros todos nos llevamos con 2 años. El sábado, Ángel Fernando estaba con su padrastro y otros trabajadores esperando su pago, cuando un comando abrió fuego en la calle General Rodríguez de la colonia Almaguer. Ahí murieron además de Ángel 3 trabajadores más, 2 civiles que pasaban por el lugar y su padrastro resultó herido en un brazo. El joven se graduó en septiembre de 2020 como técnico en enfermería y su hermana cuenta que quería seguir con la licenciatura general porque quería ser médico. Entre los sueños de Ángel era seguir estudiando y para ello consideraba ingresar al ejército para seguir con su carrera. Mi mamá anda devastada, mi mamá no quiere dar entrevistas. Mi mamá dice que no quiere que todo esto sea un circo, que quiere que la memoria, quiere que se haga justicia, pero todo bien. De acuerdo con la vocería de seguridad en Tamaulipas, la cifra de muertos se incrementó a 15 luego de que una persona perdiera la vida este lunes en un hospital local. Además, se informó de la muerte de 4 sujetos armados, entre ellos una mujer, que eran al parecer miembros de un grupo delictivo que se enfrentó con elementos de la policía estatal. Tendencia informativa. Regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. En tu coche, en tu casa, en tu celular, siempre en tus oídos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tendencia FM.
Los fines de semana no serán los mismos. Los top DJs de todo México llegan a la frecuencia del 102.1 todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. La mejor música mezclada llega a Tendencia FM. Rockin' Beats 102.1 9 de la noche. Rockin' Beats. Los fines de semana no serán los mismos. Los top DJs de todo México llegan a la frecuencia del 102.1 todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. La mejor música mezclada llega a Tendencia FM. Rockin' Beats 102.1 9 de la noche. Rockin' Beats. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Ey, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer al rato o qué? Pues yo voy a ver un partido de fútbol. Yo unas chelitas con una barbacoa. Uy, sí, qué rico. Ya sé, y si mejor escuchamos los monólogos de la Virginia. De 6 a 7. Va. Jalo. Los monólogos de la Virginia. Todos los domingos de 6 a 7 de la tarde por Tendencia FM 102.1. Los fines de semana no serán los mismos. Los top DJs de todo México llegan a la frecuencia del 102.1 todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. La mejor música mezclada llega a Tendencia FM. Rockin' Beats 102.1 9 de la noche. Rockin' Beats. Tendencia informativa. Regresamos. Y bueno, amigos de Tendencia, estamos ya de regreso, por supuesto, para aprovechar el tiempo, porque vaya, que hay temas, muchos que hablar, y un honor el poder platicar con, ya, yo siempre lo digo, ya no es parte de los invitados, ya es parte de la familia de Tendencia Informativa, y como tal, pues estamos ya próximos a arrancar. Entonces me parece que ya estamos al aire. Elizabeth Segura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Claudio, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Muy buenos días, de verdad. Ya decir esto en México pareciera mentira, pero ya es un privilegio, querido Claudio, por las situaciones tan terribles que nuestro país está viviendo. Definitivamente, y además nos tocó, mi querida Liz, no voy a hacer mayor comentario, eso ya será si quisieras comentar algo, pero también nos tocó de una amiga, una ex compañera, en mi caso en la militancia, que sufrió una situación terrible. No quiero hacer mucho comentario, ya es decisión propia, pero sí platicaba al inicio del noticiero el secuestro y asesinato de un amigo mío periodista, Joaquín. Y bueno, Liz, ni qué decir, ¿no? Lo de Reynosa, que dejé un audio previo a que entraras al aire, con la situación, la narrativa del dolor de las familias. Y digo de lo que pasó, que por supuesto que es una cosa tremenda. Y en el otro sentido, creo que el tema es el de Irma Heréndira Sandoval. Yo en lo particular la he clasificado, para mí, la segunda peor del gobierno federal. Yo tengo mi top, digamos, mi rating, así como por ejemplo lo dije en su momento con Claudia Sheinbaum, la peor funcionaria que tenía Florencia Serranía. Y bueno, pues
no creo que lamentablemente no le hemos cerrado en esos pronósticos, ha sido así. Pero, pues, ¿qué te parece si le damos primero entrada a lo de Irma Heréndira para concentrarnos en los otros dos temas que creo que son medulares, la violencia, por supuesto, y ver si nos da un tema o una posibilidad de hablar también de la situación de la pandemia? Mi querida Liz, ¿cómo tomas el despido que nunca, Liz, se había dado en redes sociales? Tanta frialdad, tanto hasta enojo del presidente, siempre por lo general cuando movía alguna pieza, fuera en Morena o en su gobierno, era muy cálido en las despedidas, como que había una reubicación, y aquí sí de plano es, se va esta fulana, entra Roberto Salcedo, seguimos en la misma línea de combatir la corrupción. Muy, muy duro con Irma Heréndira. ¿Cómo tomas este despido a todas luces, no? Pues querido Claudio y queridos radioescuchas, la señora Irma Heréndira Sandoval es la séptima mujer de alto rango que se va del equipo cercano al presidente. La diferencia, como bien lo dices, es que a Irma Heréndira la está corriendo. Pero esto, mi querido Claudio, tiene un trasfondo. Andrés Manuel López Obrador estaba muy molesto con Irma Heréndira por dos temas en especial, aunque fueron muchos los que colmaron su paciencia. El primero de ellos, mi querido amigo, y que le costó a Irma Heréndira irse, es el hecho de haber sancionado, fíjate nada más, al hijo de Manuel Bartlett. Sí, León Bartlett, como todos recordamos, él vendió estas máquinas al Seguro Social, estos respiradores, para que la gente pudiera ser intubada, y los vendió a un sobreprecio impresionante. Aquí la situación fue que Irma Heréndira, ¿sí?, sanciona a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, que para el presidente es la pieza clave en la política energética de este país. Y su hijo, su junior, fue multado e inhabilitado por más de un año por la Secretaría de la Función Pública para recibir contratos públicos. Y esto no crean que fue por los respiradores, no, sino fue por el sobreprecio. Lo multó la señora, imagínense, por haber brindado información falsa sobre el cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, no te castigo porque me vendas cada pieza a 3, 4, 5 veces su valor, no. Te castigo porque faltaste la información sobre tus datos como patrón. Entonces, este hecho de verdad enoja al presidente, al igual el hecho de que Irma Heréndira y su esposo, John Ackerman, que es uno de los asesores del presidente, estadounidense de nacimiento, y que se dice que no ha estudiado lo que dijo haber estudiado, ¿verdad? Pues Irma Heréndira y su esposo dejan al descubierto las carpetas de investigación de Félix Salgado Macedonio. Se dice que ellos fueron los que colaron esta información para dañar y de esta manera apoyar a el hermano de la secretaria, del ex secretario de la Función Pública, Pablo Amílcar Sandoval. Estos dos hechos, querido Claudio, son los que disparan la ira del presidente y decide quitar a Irma Heréndira y colocar ahí a un salinista de cepa. Yo de verdad no sé cómo los seguidores de Andrés Manuel no están
ya pronunciándose en contra de este personaje que estuvo muy ligado en los 80s, no solamente a Manuel Camacho Solís, hay que aclararlo. Salcedo Aquino estuvo muy ligado a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué les digo esto? Queridos amigos, Salcedo Aquino fue uno de los hombres que Salinas de Gortari encargó para los diálogos de la paz con el movimiento zapatista de liberación nacional. Entonces, los zapatistas tenían que platicar con Salcedo Aquino, ¿verdad? En aquellos tiempos, en el 94, si ustedes recuerdan, y fue una pieza fundamental para Salinas en lograr estos diálogos por la paz. No solamente fue del equipo cercano a Camacho Solís y a Marcelo Ebrard, también es un hombre de cepa salinista. Y que esto se escuche fuerte, porque los chairos, yo no sé cómo no están ya gritando a los cuatro vientos que un salinista más llega al gabinete del presidente. Entonces, mi querido amigo, en vez de que el presidente hiciera mañaneras hablando de todo esto que está oprimiendo al país, del narcogobierno que estamos viviendo, del narcoestado que estamos sufriendo, se dedica a mostrar que él es el que manda y quito y pongo como se me da la gana. Pareciera, Liz, y que se ha venido dando, yo saqué una estadística hace algún tiempo, la platiqué, me acuerdo, inclusive con José Ortega, cuando estaba aquí con las editoriales, cómo se ha venido dando, Liz, el aumento desde Felipe Calderón, pasando por Enrique Peña Nieto, hasta el gobierno actual, en incrementos absolutos. Es decir, aquí no se licita nada ni por error, ¿no? O sea, ya son números que de verdad, digo, ya si los de Calderón, que estaban entre el 56 y el 60% de adjudicaciones directas, eran una infamia, pues aquí prácticamente en el gobierno de la 4T no hay licitaciones, Liz, es todo con la bendición y el permiso de los de arriba, ¿no? Así es, todos son licitaciones directas, ya no hay concurso, por lo menos antes hacían la pantomima, hoy ya ni eso. Lo hacen directamente y para los cuates que estén de acuerdo con el presidente. Si tú no eres cuate del mero preciso, no vas a obtener licitación ninguna. Así es este gobierno, mi querido Claudio. Así de descompuesto y de corrupto es este gobierno. Ya nada más como pilón, porque me interesa mucho tu visión, Liz. Básicamente cualquier aspiración política de Irma Heréndira está, yo creo que fracturada, ¿no? Por supuesto, Irma Heréndira no creo que vaya en ninguna posición para el 24, al contrario, recordemos que Pablo Amílcar Sandoval renunció al partido oficial, dada la situación de que él solicita la transparencia de las encuestas al partido Morena, las cuales Mario Delgado las tiene bajo llave, resguardadas, y no se le entrega dicha información, por lo cual Pablo decide renunciar a Morena. Esto es lo que realmente trajo el enojo presidencial, y no creo que Irma Heréndira se vaya a ninguna posición en el 24, querido Claudio, ni ella ni su hermano, que fue un precandidato a la gobernatura de Guerrero. Y fíjate cómo el poder también los vuelve loco. Digo, está claro que lo de Salgado Macedonio es algo de verdad de vergüenza, o sea, hasta como ciudadanos nos tendría que dar vergüenza lo que aconteció con esta situación. Pero fíjate, Liz, ya a título personal y como comentario final, ni Ackerman ni Sandoval, digo, salieron multimillonarios, tienen toda la familia metida en la administración pública, y bueno, no pudieron ni siquiera decir, bueno, ya que le toque a otro la candidatura en Guerrero, ¿no? Literalmente lo querían todo, porque aparte López Obrador le tenía gran cariño a Irma Heréndira, ¿no?
Uh-huh. Y es increíble, querido Claudio, porque cuando Marcelo Ebrard, fíjate que aquel cariño no solamente era del presidente, también era por parte de Marcelo Ebrard, porque recordemos que uno de sus terrenos fue regalado por Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno en este país, aquí en Pedregal de Coyoacán. Esto es por Perisur, para que la gente se ubique. Es un terrenito que le dan a Irma Heréndira de 244 metros, ahí por el Pedregal Santo Domingo, Pedregal del Coyoacán, no recuerdo bien el nombre de la colonia, pero es frente a la UNAM. Ahí también el que estuvo muy ligado a esa situación fue Alfredo Hernández Raigoso, que en ese momento era el titular de la Dirección General de Regularización Territorial. No podemos soslayar el hecho de que, desgraciadamente, todos estos personajes se enriquecieron tomando inmuebles que no estuvieran debidamente regularizados por sus dueños. Se los quitaron, se los robaron literalmente, y uno de ellos fue el que le regalaron a la hoy exsecretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, el cual, cuando ella hace el protocolo de escrituración, pues era un precio, ¿verdad?, de 4 millones de pesos en aquellos años, y hoy cuesta más de 20 millones de pesos. Un pequeño. Entonces, sí, digo, todas sus casas de Irma Heréndira suman más de 60 millones de pesos, junto con su esposo John Ackerman, lo cual también ha traído ciertas situaciones, ya que el salario de ellos como investigadores de la UNAM, el salario más alto para un investigador, mi querido Claudio, en la UNAM es de 28,000 pesos. Ese es el salario que ellos tenían. ¿Y cómo vas a mantener casas por 60 millones de pesos con ese salario? ¿Cómo los vas a adquirir? ¿Cómo los adquiriste? Entonces, todo esto, mi querido Claudio, lleva a que la secretaria de la Función Pública, que debía de haber combatido la corrupción, pues tú sabes que en vez de eso, la apoyó, la tapó y la permitió. Es que es muy difícil, mi querida Liz, combatir la corrupción cuando tú eres la encarnación de la corrupción. Digo, es inaudito, digo, en este país con tantos temas. Pero bueno, vamos al otro tema. Liz comentaba al arranque del noticiero el periódico Le Figaro, en su edición escrita, el periódico más viejo, más antiguo de Francia, que data del 1856, imagínate nada más, saca un artículo brutal después de lo que aconteció en Reynosa. Llama a palabras más, palabras menos, dicen México es el terror, es decir, describen ya el sinónimo de México con el terror, además de que hay una crítica muy fuerte respecto al presidente, en donde dice que le critican, que ve visiones alternas, que no ve la realidad del México que está en su peor momento. Y John Hope, uno de los criminólogos más importantes de Estados Unidos, dijo tal cual, el problema de México ya no es la guerra de carteles, eso ya terminó, ya es ahora la intentona del crimen organizado de apoderarse del país. ¿Qué visión tienes en probablemente uno de los hechos más brutales en la historia del país, en toda la historia? Esto ya está fuera de control. Cuando yo dije narcoestado, no estoy bromeando. Es una desgracia, pero es una realidad. No puede ser posible que comandos armados durante 3 horas, desde las 12 del día, iniciaran asesinando gente, que su único pecado fue salir en ese momento a hacer alguna compra, a pasear al perro, a salir a la tienda simplemente a una miscelánea a comprar algo, y los mataron por deporte,
por mostrar fuerza. No puede ser. Yo estoy anonadada de que esto está pasando en México y que en 3 horas no hubo absolutamente ninguna policía que atendiera las llamadas de auxilio. No hubo nadie capaz de frenarlos y mataron a 14 personas inocentes. 14 personas que nada tienen que ver con el crimen organizado, que nada tienen que ver con la situación que está pasando en este país y que son víctimas inocentes de la descomposición y de la falta de Estado de Derecho en este país. No tenemos un jefe de Estado, y lo sigo diciendo, aunque me critiquen, aunque me digan, seguimos teniendo un eterno candidato payaso de la presidencia, y mientras no haya un jefe de Estado, México seguirá yendo en picada. Yo te preguntaba la semana pasada si tú veías que si este país tenía retorno ante tanta crueldad, brutalidad, violencia. Tú con bríos me decías que sí, con esperanza, porque aparte eres una mujer valiente, eres una mujer de lucha. Te vuelvo a preguntar, después de lo de Reynosa, ¿hay retorno o ahora sí ya esto ya es la ejemplificación del dominio del crimen organizado sobre un estado que prácticamente no pone ni las manos ante esta brutalidad y por supuesto, una ola de violencia día a día, todos los días en este país? Aún, querido Claudio, con lo que se suscitó, como bien me mencionabas, con mi querida amiga del alma, y lo que pasó, yo sí creo que hay retorno. Este país lo único que necesita es dirección. Este país lo único que necesita es, de verdad, una estadista que pueda volver a llevar las aguas a su cauce. Yo sí creo que hay retorno. Yo sí sigo creyendo que somos más los buenos que los malos. Yo sí sigo pensando que podemos dar un giro. ¿Por qué? Porque podemos ver el caso de Colombia. Colombia llegó a un cenit. La diferencia de México con Colombia es que desgraciadamente cuando el gobierno mexicano, y yo lo venía diciendo en otros lugares donde me preguntaban, es que el gobierno mexicano solo se dedicó a agarrar cabezas, y así no era la situación. La estrategia del gobierno mexicano debería de haber sido primero las finanzas, después empezar desde abajo y limpiando hasta llegar a las cabezas. El problema del narcotráfico es que cuando tú quitas una cabeza salen 1000. Y se da lo que se está dando en estos días, querido Claudio. No es una situación ajena para los que se estudian este tipo de situaciones. Aquí, cuando tú quitas una cabeza, los demás quieren ser cabeza, eso es lógico. Y el brazo va a querer ser cabeza, y el ojo, y los dedos, y los pies. Y empieza una guerra brutal entre ellos por acceder al poder, que es lo que está llevando a estas guerras inútiles que se están llevando entre las patas a los civiles inocentes. Y no como dijo el tonto de Calderón, que eran daños colaterales. No, estos no son daños colaterales. Esto es una falta de gobernabilidad. Estamos en un país sin gobierno. Estamos en un país donde Tenochtitlan es más importante que ver a las víctimas de un siniestro lo digo con ironía, pero de veras que el presidente, como bien lo dijo este periódico francés, está fuera de toda la realidad. Él vive en otro mundo. De veras,
yo no sé si el poder le ha enloquecido a ese grado, que no pueda ver que es más importante 26 víctimas de un metro que una consulta para ver si metes a expresidentes a la cárcel, que no va a ser así, porque la Suprema Corte ya dijo que no, así no puede ser, pero bueno, él sigue soñando. Y todo lo hace para quitar la atención, para quitar el foco de atención. No veas, no digas, no expreses. Ahorita que va a hacer su consulta para quitar la atención de lo de Reynosa, así como lo hizo con las víctimas del metro. Quitó, cambió la dirección de todo para que ya toda la gente se olvide de que hubo 26 muertos en un metro construido por gente que está con él, que ya el New York Times aclara, y si no es gracias al New York Times, Claudio, no hubiésemos enterado que fue por mala construcción. Entonces hay responsables que en México hasta el día de hoy no pasa nada. Y te mete distractores y vamos a hacer esto otro, porque el presidente no quiere asumir la realidad de este país. Eso es. Principalmente sacaste un tema que para mí es de una vergüenza tremenda como mexicano, como ciudadano. La situación de la consulta esta, que es una verdadera mamarrachada y no hay otra forma de ponerlo. Digo, de entrada, los principios generales del derecho, la prescripción, el debido proceso. Realmente, Liz, si este gobierno hubiera tenido voluntad, digo, ya aparte vamos para 3 años, si hubiera tenido voluntad, pues yo creo que había, por ejemplo, digo, Calderón a lo mejor la libraba por la prescripción, ¿no? Pero Peña Nieto creo que por lo menos en presunción había elementos sobrados, ¿no? El Videgaray, el propio Lozoya, para Rosario Robles, que obviamente está detenida con diversos elementos, que bueno, se habla que también va con un corte más de venganza por parte de René Bejarano y Dolores Padierna, pero Liz, no hay voluntad de hacer justicia en México, ¿no? No hay la voluntad, pero lo peor de todo, Claudio, ni siquiera hay la capacidad para hacer justicia en México. Y mientras él siga viviendo en Tejelandia, las masacres, los asesinatos, los homicidios dolosos van a continuar. Los asesinatos a mujeres, querido Claudio, en 2021 estuvieron a la alza, subieron el 3.9% en comparación con 2020. Los feminicidios no paran. Este hombre es totalmente incapaz, neófito, ineficiente. Y mientras él siga al frente del Ejecutivo, difícilmente este país logrará encontrar su cauce. Por eso hablo de que necesitamos una mujer o un hombre dispuestos a regresar al cauce a México. Claro que podemos dar. El primer paso ya se dio el 6 de junio, donde todo el mundo dice que Morena ganó. No nos equivoquemos, señores. Nosotros en México no tenemos una votación como en los Estados Unidos, porque ahorita dicen, no, es que Morena ganó más distritos que la oposición. No se equivoquen. En México, las elecciones, quien gane la Ciudad de México, quien gane Estado de México, quien gane Oaxaca, con esos 3 estados, querido Claudio, tú puedes ganar una presidencia. Eso es una realidad. Aquí estamos al voto bruto, así, libre. No estamos como en Estados Unidos, que se suman los votos por secciones. No. Aquí es a rajatabla. Entonces no nos equivoquemos, la oposición claro que avanzó, y el tener la mitad de la ciudad ya es un paso de que los ciudadanos estamos dando la confianza para que este país revive en el mal camino. Entonces solo falta dar el siguiente paso, que la oposición deje de caer en las trampas de Andrés Manuel y se dediquen a trabajar.
¿Cuáles son las trampas de Andrés Manuel, querido Claudio? Pues el caer en sus mañaneras y contestarle al presidente. Déjense de pelear con el presidente. Demuestren que van a ser gobiernos distintos, para que entonces la ciudadanía siga confiando en que este país puede cambiar. Y eso que comentas creo que es la parte medular y la más complicada, Liz, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Y lo hablo a título personal, no es una posición de la radiodifusora ni de los medios en los que yo trabajo, pero López Obrador no es una causa, es una consecuencia, ¿no? Es decir, López Obrador llega y arrasa por los pésimos gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, y culmina en este tema. A mí me sigue preocupando, Liz, que la oposición propiamente le pueda ofrecer algo al país. Más bien volvemos a la misma retórica, ¿no? Es ir por el menos malo. Digo, estoy de acuerdo que estamos viendo la peor época, por lo menos yo tengo 40 años, Liz, para mí esta ha sido, o sea, viendo al país es la peor época, esa es una opinión muy personal, ¿no? Pero ¿la oposición tendrá algo que ofrecer, Elizabeth Segura? Sí, mucho que ofrecer, porque si la oposición aprendió la lección, yo creo que va a ser buenos gobiernos, va a ser gobiernos distintos, porque eso es lo que necesitamos, algo distinto. Andrés Manuel efectivamente fue una consecuencia. Lo que la gente no midió es que Andrés Manuel se llevó a los mismos corruptos del PAN, se llevó a los mismos corruptos del PRI, se llevó a los mismos corruptos del PRD. No hay gente nueva, no hay gente sana, no hay gente pura y morena. Son los mismos políticos reciclados. Yo lo que veo, querido Claudio, es que también está esta nueva cepa de políticos jóvenes que pueden dar mucho. Yo te puedo decir que estamos regresando a una época de un obscurantismo purista que yo viví en los 70s, y ese es el gobierno que hoy estamos viviendo de nuevo. Pero ya no podemos retroceder. El mundo ha cambiado, el mundo ha avanzado y México tiene que avanzar junto con el mundo. La oposición tiene esta oportunidad, y también si la oposición no sirve, pues entonces la ciudadanía buscará otro tipo de cauces para llevar a cabo este reviro en la política nacional, porque ya no podemos estar como estamos, querido Claudio. Es el momento de enviar a un corte y regreso con Elizabeth Segura. Quiero tocar dos temas, varios regaños a Claudia Sheinbaum, dice la prensa internacional, y el otro, por supuesto, el tema de la pandemia. Pero vamos a un breve corte y regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. En tu coche, en tu casa, en tu celular, siempre en tus oídos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tendencia FM. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Ey, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer al rato o qué? Pues yo voy a ver un partido de fútbol. Yo unas chelitas con una barbacoa. Uy, sí, qué rico. Ya sé, y si mejor escuchamos los monólogos de la Virginia. De 6 a 7. Va. Jalo. Los monólogos de la Virginia. Todos los domingos de 6 a 7 de la tarde por Tendencia FM 102.1. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada.
Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta entrenamiento. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Los fines de semana no serán los mismos. Los top DJs de todo México llegan a la frecuencia del 102.1 todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. La mejor música mezclada llega a Tendencia FM. Rockin' Beats 102.1 9 de la noche. Rockin' Beats. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. De regreso, amigos de Tendencia, platicando con Elizabeth Segura, por supuesto, parte ya de la familia de Tendencia Informativa aquí por el 102.1 FM. Liz, fíjate que Político y Proceso sacan un artículo el día de ayer en donde dicen o describen, ya sabes, ahora sí que Radio Pasillo, como se conocen, pues donde dicen que el presidente la regañó fuerte a Claudia Sheinbaum, que no supo transmitir los ideales de Morena, mucho enojo hacia la clase media, pero la pregunta aquí, Liz, será, con estos regaños del presidente, ¿se habrá acabado ahora sí la aspiración de Claudia Sheinbaum? Porque también dicen que Claudia Sheinbaum revira al presidente y dice que Ricardo Monreal operó en contra de Morena. ¿Qué visión tienes de estos artículos que está emitiendo dos grandes editoriales, como lo es Político Online y como lo es la revista Proceso? Bueno, querido Claudio, era lógico, muy lógico, que el presidente regañara a Claudia. ¿Por qué? Pues porque se ha prestado, a diferencia de él, Claudia sí responde a los señalamientos. Si te has dado cuenta, en sus conferencias de prensa, bien o mal, pero ella responde. Por ejemplo, cuando se pierde la mitad de la capital, ¿qué respondió Claudia? Que había sido por la mala leche de todos los periodistas, por la información negra y todo lo que le sacaron, que por eso se había perdido la capital, ¿no? Ese fue un error. Y un error, ¿por qué? Porque Andrés Manuel jamás contesta alguna alusión. Si tú te has dado cuenta, entre el presidente y la jefa de gobierno no le ha aprendido mucho al presidente para dar vuelta y para sacar otras cosas y para desviar la atención. Ahí te interrumpo y quiero preguntarte, ¿realmente Claudia no tiene el punch del político estructurado, fuerte, como por ejemplo lo tienes tú en la escuela perredista, o como digo, Morena, que se formó por mucho priista y perredista? Realmente a Claudia no la podemos considerar como una política armada de la vieja escuela de la izquierda, ¿no? No la puedes considerar de esta manera, porque realmente ella no ha estado en las tablas políticas. Ella fue secretaria de Medio Ambiente cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, pero ella no ha dado debates, no ha dado situaciones que la pongan en un nivel político de altura. ¿Qué pasa? Que Claudia es más visceral, Claudia es más como que el sentimiento lo saca a flote, y esto es algo que al presidente jamás le ha gustado entre la gente con la que él tiene de su primer círculo. Por eso fue el regaño, no por otra situación, querido Claudio. No la regañó porque sea una inepta o porque... No, la ha regañado porque ha caído, según el presidente, en el juego de la prensa.
y esto le ha bajado y restado puntos. Vamos a concluir, te tengo que hacer una última pregunta, nos va a dar poco tiempo, pero me interesa mucho tu opinión. Se dijo aquí en el noticiero, lo platicamos con tiempo, Liz, con antelación, lo platiqué contigo, era una locura por parte del presidente, me queda claro que era una medida electoral, o electorera más bien, pero otra vez de regreso, Liz, se volvió a disparar el tema de la situación del COVID. Pues un absoluto fracaso el manejo de la pandemia en México, ¿no? Absoluto. Y que no lo quiera ver así es porque o está ciego o no ha padecido los estragos del COVID. México, siendo el cuarto lugar con más muertes, la verdad es que fue desde el inicio el mal manejo. Hasta hoy el presidente de la República no usa cubrebocas y tenemos que seguirlo usando. Yo nunca veo que se lave las manos en sus conferencias o se ponga gel, y tenemos que seguir haciéndolo. Este país, desgraciadamente, el mal manejo de la enfermedad ha llevado a más de 500,000 de muertos, ¿verdad?, de mexicanos que su único pecado fue ser pobres porque no tenían para haberse atendido el COVID. Es una enfermedad que no es barata. Y otra cosa, querido Claudio, tanto Gatell como el presidente apostaron a la inmunidad de rebaño. Esto no se va a dar porque no es un virus natural. Es un virus que fue transmitido de otra especie, que fue maniobrado en laboratorios. Esto no se va a dar. Cuando son virus naturales, claro que se da la inmunidad de rebaño. Cuando son virus que están manipulados, no pasa eso. Y eso es a lo que han estado apostando. Y ahorita la Ciudad de México regresa de nuevo al semáforo amarillo en este mal manejo, en este manejo político que quisieron darle a la enfermedad. ¿Por qué? Porque ponen en verde para que todo el mundo salga a votar, él con la esperanza de volver a tener el control total de la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasa? Pues no fue así. La gente sale, la gente no se cuida. De verdad, yo no sé si al escuchar semáforo verde creyeron que se había erradicado la enfermedad, cosa que no es real. Seguimos teniendo altos números en los contagios y de nuevo los hospitales están llenándose. Vamos por esta nueva ola, por el mal manejo que se ha hecho en este país de esa enfermedad. Elizabeth Segura, es un gusto como siempre hablar contigo y saludarte. Amigos de Tendencia Informativa, pues ahí está una gran editorial, una gran plática que tuvimos hoy tocando temas muy fuertes que seguramente nos dará todavía muchos temas de aclarar para la próxima semana. Ya nos estamos robando unos minutos del Morning Show, el cual agradezco por supuesto a mi querida Hilary. Así que Elizabeth, muchísimas gracias. Bastian y un servidor y amigo Claudio Altamirano, titular de este noticiero, les damos las gracias y nos escuchamos mañana ya, ombligo de semana, miércoles, a partir de las 7 de la mañana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y como hemos venido diciendo, hay que cuidarnos porque el tema del COVID lamentablemente está de regreso. Esto fue Tendencia Informativa. Ahora ya está usted informado. Le invitamos a que nos escuche en nuestra próxima emisión con lo más importante de la información. Tendencia Informativa. Los hechos al momento. En tu coche, en tu casa, en tu celular, siempre en tus oídos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tendencia FM.